Bueno, hoy hablamos, y es que paradójicamente hoy es el Día Mundial del Urbanismo, entonces por eso nosotros hemos decidido rescatar algo del urbanismo que nos llame aquí la atención en Aranda, y cómo no hemos pensado en ese plano de 1503, por eso tenemos con nosotros al historiador Javier Iglesia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, plano de 1503, uno de nuestros estandartes, ¿no? Una de las cosas de las que podemos presumir. Háblanos un poquillo de los orígenes de ese plano, ¿por qué podemos presumir del plano? Bueno, los orígenes del plano, el plano forma parte de un procedimiento judicial por el cual hay un pleito entre un colectivo vecinal y unos propietarios de unas casas. Ese es el origen del plano, y el corregidor de Aranda, para mostrar al rey sobre la decisión que se debe tomar en ese conflicto, pues apoya ese pleito, ese procedimiento, con un plano para entender mejor cuál era la situación urbanística de Aranda en el año 1503. Lo que pasa es que el plano es tan bueno, tan novedoso a su época, que ha pasado a ser más importante que el propio pleito, evidentemente. Porque ¿en qué consistía ese pleito? Creo que tenía que ver con una ubicación de sí, una casa, ¿no? Sí, el pleito tiene que ver con que hay un colectivo vecinal, unos vecinos del Barrio Nuevo, que a finales del siglo XV adquieren las viviendas que habían dejado, los solares que habían dejado los judíos, y tienen interés en acceder directamente desde la calle Barrio Nuevo Santa María, iglesia que se estaba terminando de construir. Se estaba empezando a construir también la fachada, con lo cual lo que querían era un acceso directo desde su barrio, desde Barrio Nuevo hasta Santa María. Esto entonces no era posible porque tenían que pasar por una calle muy estrecha y sucia, y lo que querían es que esa calle pues fuera recta, ¿no? Hasta el centro de la ciudad. Para conseguir eso había que derribar una casa. Los propietarios de la casa se defendieron, obviamente, y entre otras cosas sus testigos decían que debajo de la casa había bodegas, y que no solamente se estropearía la casa y diríamos su patrimonio, sino también las bodegas. El resultado final fue que el corregidor y el rey finalmente decidieron tirar la casa. Es un pleito urbanístico, al fin y al cabo, que quizá tenga una importancia muy puntual, porque nos estamos refiriendo solamente a un punto muy concreto de la ciudad, en una época muy determinada, y antes y después ha habido muchas situaciones similares, ¿no? Aquí lo importante es el plano y un poco la decisión que toma el corregidor, y es que él argumenta con la frase que el interés público tiene que estar siempre por encima del interés privado. Escríbenos un poco cómo están conformados por estos siglos el plano de Aranda, en este caso. La situación urbanística de Aranda a principios del siglo XVI había tenido ya un cierto desarrollo, ¿no? Aranda es una ciudad que nace, un pueblo entonces, ¿no? Que nace como un pueblo de colonización tardía, posiblemente en torno al siglo XI, XII ya, es decir, que tenía un núcleo inicial en dos pequeños barrios muy pequeñitos, que eran San Juan y Santo Cristo, y a lo largo de los años posteriores fue creciendo. Tuvo que derribar esta primera cerca inicial en lo que se viene a llamar tradicionalmente como el ensanche medieval de Aranda. Es decir, hay un momento a lo largo de la Edad Media de florecimiento, de crecimiento, facilitado posiblemente por el aumento de la producción vinatera. Esto obliga a crear nuevos barrios, y este ensanche, que se va a dirigir sobre todo hacia el este, en tres ejes, ¿no? Que son la calle Silla, Barrio Nuevo y la Plaza Mayor, ¿no? Sus propios nombres indican que eran barrios nuevos, ¿no? El Barrio Nuevo, la Plaza Mayor, la Plaza Nueva, que es como se llamaba entonces, ¿no? Y entonces, bueno, esto es el momento un poco previo a que en 1503 se haga el plano. El plano
como todavía nosotros recordamos el Allende y el Aquende. Bueno, el Allende Duero es lo que estaba al otro lado del río, el Aquende lo que estaba a este lado del río. Lo que muestra el plano básicamente es el Aquende, es decir, lo que es la ciudad amurallada, ¿no? Existían barrios fuera de la ciudad que no entran en el plano, con lo cual no es un plano exacto, sino es un esquema, un croquis para entender, como decíamos antes, el pleito. En esa ciudad amurallada, en ese Aquende Duero, pues había 4 cuadrillas, como 4 barrios, y estaban organizadas así, no es como ahora que decimos, bueno, este es un barrio porque lo digo yo, no, eran un barrio en el que sus vecinos pertenecían a ese barrio, y en ese barrio votaban, y tenían sus propios representantes políticos, ¿no? Esos barrios pues eran San Juan, la cuadrilla esta de San Juan, Santa María, Barrio Nuevo y Silla, con sus 4 arrabales, ¿no? El de San Juan era el de las Tenerías, el de Santa María era el Allende Duero, el de Barrio Nuevo, pues la zona que sería luego de San Francisco, y el de la calle Silla, pues toda la zona de San Gregorio y Carrequemada. Y con el paso de los años, de los siglos, yo sé que es una pregunta así como muy a grandes rasgos, ¿no? Pero ¿cómo ha ido evolucionando el plano hasta llegar a lo que estamos ahora? ¿Cuáles son algún gran hito que nos puedan servir de guía? Bueno, el plano de una ciudad viene a ser como la figura humana, ¿no? Como la parte física de una persona. Es decir, a lo largo de la historia va dejando huellas, ¿no? Es decir, no es estático, está continuamente en evolución. Es como un cuerpo humano en el que en unos momentos dados pues, se crece, en otros se estanca, ¿no? Incluso cambia de fisonomía, ¿no? Aranda de Duero tuvo a partir del siglo XVII un estancamiento demográfico importante, con lo cual la ciudad no creció. Entonces, al no crecer, no hay nuevos barrios, por decirlo así, o por lo menos de una manera que sean muy visibles. El cambio importante vendría ya en el siglo XX, sobre todo a partir de 1960, con la creación del polígono, con la declaración de polígono de descongestión industrial de Madrid y la presencia de una serie de fábricas, algunas de carácter endógeno propias de la localidad, otras de fuera, que obligaron a crear, diríamos, a generar nuevas viviendas. Esto se produce en 2 momentos. Hay uno vinculado al barrio de Santa Catalina, que es inicial y que está generado por la necesidad de viviendas en las que el Estado forma parte, diríamos, de la promoción de esas viviendas mediante urbanizaciones de viviendas subvencionadas, generalmente de características muy parecidas, que todavía su fisonomía es fácil de ver, son promociones dirigidas y pagadas desde el Estado a precios generalmente muy baratos, normalmente con un tipo de fisonomía a modo de torre, o bien imitando las casas rurales, también con casas bajas, con un pequeño corral, etc. Y luego, a partir de los años 70 y sobre todo los años 80, en que la economía de España varía totalmente, en el que ya no son viviendas protegidas, sino que son ya o bien viviendas subvencionadas o bien viviendas creadas, diríamos, por la iniciativa privada, porque entonces ya sí que empezaba a haber una iniciativa privada importante, incluso algunas constructoras, ¿no? Como Vigar, que todos conoceremos, que todos recordaremos, que tuvieron una importante expansión, no solamente local, sino regional y nacional, ¿no? Entonces, el plano, la planimetría de la ciudad varía totalmente al pasar la ciudad de tener 8.000 habitantes, 10.000, a finales del a principios del siglo XX, a pasar a tener 23 y 24.000 habitantes, con lo cual se genera un aumento de la superficie de 5 veces más de la que tenía en el siglo XVI. ¿Y las zonas son Santa Catalina? Son básicamente Santa Catalina, es decir, todo el barrio de Santa Catalina, y la otra zona, obviamente, al otro lado del Duero, lo que sería el polígono Allende Duero, el polígono residencial a crecer Allende por Duero. Por los dos lados. Al polígono residencial Allende Duero se añadirá incluso un poco más tarde lo que conocemos ahora como barrio de la Estación, que era un barrio periférico que había crecido
a principios del siglo XX y que transforma sus pequeñas casas molineras, casas bajas, casas vinculadas con un sector de la población vinculado al ferrocarril y que son transformadas también por torres de viviendas en vertical y además en open field, es decir, no en calles, sino pues con jardines en medio, formando una estructura urbana completamente distinta a la que había en Santa Catalina. ¿En esta situación es en la que aproximadamente nos encontramos ahora o ha habido más aumento? Vamos a ver, Aranda ha seguido creciendo, obviamente, ha seguido creciendo sobre todo en los años 90, pero de una manera mucho más moderada. Entonces, ese crecimiento no ha sido, no se ha significado en el plano de una manera tan exagerada. O sea, digamos que antes eran como áreas más y ahora se está como construyendo más en pequeñas zonas dentro de esas áreas, ¿no? Efectivamente, es decir, hay una remodelación de algunos de estos barrios, también una remodelación de los barrios históricos, ¿no? Es decir, una remodelación de tal manera que sí, la arquitectura que existía en el centro era básicamente una arquitectura de casas viejas, muchas de ellas de adobe, con entramados de madera, casas de una planta o dos plantas, pues en algunos de estos barrios esto ha ido cambiando, sustituyéndose por casas más modernas que han hecho que los nuevos propietarios sean jóvenes y sustituyan a esa antigua población agraria generalmente, o pequeños comerciantes que vivían allí. Me estoy refiriendo pues a todos estos barrios, pues no sé, en torno, pues por ejemplo a la zona de San Francisco, a la zona, por ejemplo, pues te diría yo, del propio centro, ¿no? Ha habido una transformación también urbana del centro, incluso a barrios históricos degradados tan antiguos como el barrio de San Juan, que aunque no acoge mucha población, no tiene nada que ver el barrio histórico el barrio de San Juan, es un barrio de casas muy pobres y que en un momento dado de mediados del siglo XX estaba muy degradado, a bueno, pues, casas unifamiliares, pero de mucha mejor prestancia y compostura, claro. Al final hay un montón de detalles que estamos obviando, que estamos pasando por alto, pues porque esto yo supongo que tiene un análisis de cada una de las partes de las que hemos hablado, pero con toda esta visión, este recorrido a salto de mata que hemos hecho en estos siglos, ¿hacia dónde crees, Javier, que puede continuar expandiéndose, si es que sigue expandiéndose Aranda de Duero? Háblame un poquito de cómo puedes ver sobre este plano, desde esa visión de historiador, el futuro para Aranda. Bueno, el futuro es difícil no tenemos una bola, saber, sí, es muy difícil saberlo porque esto está en función evidentemente de muchos factores. El factor económico y social es muy importante, es decir, hacia dónde va a ir Aranda, pues hacia dónde va a ir el urbanismo de Aranda va a estar en función un poco de lo que ocurra en la economía local y también pues en la economía internacional, española y regional incluso. Yo lo que sí que preveo es que Aranda desde finales, vamos, desde el final de la época de Franco, en que dio este cambio a ser una ciudad y no un centro, una pequeña ciudad y no un centro rural, porque la mayor parte de la población se dedica a la actividad industrial o comercial y ya no agrícola, pues lo que se está produciendo evidentemente es que cada vez haya más elementos caracterizados como ciudad. No solamente, parece una tontería, pero no solamente el tema de la señalética, que será mucho más inteligente, la parte de aparcamientos, que será mucho más inteligente, ya empiezan a serlo, ¿no? Es decir, ya sabemos los coches que hay, en plazas libres, etcétera. Yo creo que la ciudad será más inteligente, los transportes serán también más ecológicos. Es decir, habrá autobuses o otros medios de comunicación que tengan que ver más con la calidad de vida de los habitantes y posiblemente la propia ciudadanía reclame más espacios de relación vinculados, pues, por ejemplo, con el deporte, con la actividad física en general, pero también con el paseo, con los animales, en fin, este tipo de cosas que al final se reflejan
en el plano y en lo que sería la ciudad en la que quieres vivir, ¿no? Pero la pregunta que me haces, que por dónde van los tiros, bueno, pues los tiros del futuro, yo lo que sí que pienso, porque se está produciendo ya, es que sí que hay una demanda de población que prefiere vivir en, llamémoslo, urbanizaciones, aunque sean un poco fuera de la ciudad, urbanizaciones en la periferia, pero rodeadas de naturaleza, ¿no? Esto que en Aranda se produjo muy tempranamente con un proyecto liderado por la alcaldía de Luis Mateos en la urbanización que conocemos con La Calabaza, se ha desarrollado después en otros lugares de la ciudad, algunos en la propia ciudad, en la propia localidad, y otros en la periferia, es decir, en algunos pequeños pueblos de los alrededores. El ejemplo más claro es que, si me dices por dónde ha crecido la ciudad en el siglo XX, a finales del siglo XX, pues hacia Costaján, obviamente, y luego también reconvirtiendo algunas casetas diríamos, en el área no urbana, generalmente en el área rural, construidas como casetas de campo y que al final, de una o de otra manera, se han terminado convirtiendo en segundas residencias, con lo cual, aunque de una manera espontánea y no siempre legalizada, se ha producido un crecimiento espontáneo de la ciudad en determinadas áreas sin un control efectivo de la planificación urbana que previamente habría aprobado el propio ayuntamiento para diseñar un poco la ciudad, sino que esto se ha ido produciendo y luego, como era imposible revertir la situación, pues ha tenido que ir aprobando una situación de facto. Bueno, pues está bien esta imagen que hemos hecho hacia el futuro y a ver, oye, si yo qué sé, en 20 años podemos hablar y decir, oye, ¿te acuerdas? Pues La Calabaza se ha llenado, o La Costaján está, vamos, un barrio más. Sí, pues sí, porque nosotros, al estar aquí todos los días y viendo todos los días las mismas calles, no te das cuenta de los cambios. Y aunque es verdad que el crecimiento en Aranda no es un crecimiento muy rápido, como puede ocurrir en una gran ciudad, una megalópolis asiática, por ejemplo, sí es cierto que siempre se producen algunos cambios y solamente desde una perspectiva un poco alejada en el tiempo puedes darte cuenta de cuáles son esos cambios. Sí. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros esta noche. Muy bien, a vosotros, gracias. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.